Conversaciones sin anestesia y sin maquillaje por William Joaquín y Sandra Giraldo. Un espacio para bajar la razón al corazón. Bienvenidos. Un tema que puede generar como mucha controversia. De hecho, en alguna etapa de mi vida lo viví. Bueno, no es que yo sí tengo historias para contar, pero es verdad y es la religión y la espiritualidad. Hoy en este camino recorrido me considero una persona muy espiritual y creo, a mi modo de ver, que de religiosidad ya no tengo nada. En el concepto que he venido yo aprendiendo y con el que resueno actualmente es que nuestro cuerpo está conformado de diferentes aspectos. No es que seamos cuerpos diferentes, pero aprendiéndolo a separar, es más fácil también aprenderlo a interpretar, a manejar, a optimizar. Uno es el cuerpo físico y ese cuerpo físico es lo la que carne, vemos, los huesos, lo que vemos, lo que sentimos y tocamos. Sin embargo, es tener claro que ese cuerpo físico no somos nosotros. Y yo pongo ese ejemplo, si una persona por alguna razón desafortunada pierde sus extremidades, y pongámoslo así, pierde el 50% del cuerpo, esa persona no va a ser el 50% de esa persona. Sigue siendo esa persona en su 100%, pero con un cuerpo físico que no está ya al 100%. Pero igual está ese cuerpo energético, y las personas que trabajan con bioenergética, sintergética, etcétera, lo manejan muy bien porque finalmente somos energía. De hecho, la medimos constantemente en medicina, en electrocardiograma para evaluar cómo está el corazón, electroencefalograma para mirar esas ondas eléctricas que se producen en nuestro cerebro, electromiograma para evaluar esas ondas eléctricas que se producen en nuestros músculos. Y así podemos medir la electricidad en diferentes partes de nuestro cuerpo porque somos electricidad, somos energía. De hecho, cargamos una energía estática que a veces cuando tocamos a otra persona o tocamos algo, se siente como una corriente pasar. Y si tocamos a otra persona, también esa otra persona lo siente, hasta se escucha. Entonces, también tenemos un cuerpo energético. Y ese cuerpo energético también se desequilibra muchas veces. A veces una cicatriz, por ejemplo, genera un bloqueo en la movilización de la energía en nuestro cuerpo energético. Un tatuaje también. A veces los tatuajes, correcto. También está el cuerpo emocional y las emociones muchas veces nos gobiernan. No sabemos guiar, ni interpretar, ni manejar esas emociones y a veces esas gobiernan al cuerpo físico, llevando a que se reflejen en ese cuerpo físico, y eso también lo hablamos en un episodio anterior, condiciones de salud, como un dolor se puede ver representado en el cuerpo físico gracias a una alteración en ese cuerpo emocional, o en ese estado emocional, o en ese componente emocional que conforma todo lo que somos nosotros. Y finalmente, a mi manera de ver, hay un cuerpo espiritual. Quizá en la interpretación de otras personas habrán muchos más. Y ese cuerpo espiritual es esa componente en el que nosotros tenemos depositada una creencia, una fe, en una energía superior, en un ser superior, en algo que quizá está más allá de lo que somos nosotros, pero que hace parte al mismo tiempo de nosotros. No sé si suena muy enredado, pero finalmente nosotros hacemos parte del universo y por lo mismo nos integramos a él. Y dentro de esa universalidad y de esa omnipotencia, omnipresencia que puede tener ese ser superior en el que creemos, que en mi caso creo en Dios, me integro a él espiritualmente, confío en Dios espiritualmente, y como ese Dios que está mucho más allá de eso que yo pueda pensar, de esa chispa creadora que una vez arrancó para que todo esto que hoy estamos viviendo se haya dado en tantos miles de millones de años. Entonces, tener el equilibrio en todo esto
lleva finalmente a una expresión de integralidad y de armonía. Esa espiritualidad, como la acabo de mencionar, no pelea ni lucha ni está en contra de la parte religiosa. Ya esa parte religiosa, teniéndola como ese componente, ese ingrediente humano que está dándole forma a ese ingrediente espiritual. Dentro de la parte del cristianismo, pues uno puede vivir dentro de esas enseñanzas que nos dio Cristo como un maestro, como uno de esos seres humanos que bajaron ese conocimiento, que tuvieron esa manera de conectarse de una forma mucho más profunda con ese ser espiritual, con eso que está mucho más allá de ese pensamiento, de lo que nosotros podemos ver o pensar, pero que nos sostiene al mismo tiempo. Y cuando utilizamos a este tipo de seres humanos, porque fueron seres humanos Jesús, fueron seres humanos la Virgen María, fueron seres humanos Buda, nos han dejado unas enseñanzas de cómo podemos nosotros también seguir un camino espiritual, seguir un recorrido que nos ayude también a vibrar más en armonía con estos otros cuerpos que yo acabo de mencionar. Esa es por lo menos la forma como yo la veo. Entonces, dar como un pasito al costado de esa experiencia religiosa que le ha impregnado el ser humano, me ha permitido tener una mirada más amplia, con menos juicios, más integral, más humana, más universal. Porque si hubiera nacido en China, o hubiera nacido en una época del Imperio Inca, o hubiera nacido en África, quizá esa parte religiosa sería completamente diferente. Entonces, porque ya es ese componente humano que le da ese toque a esa parte espiritual. Entonces, conectarme a mi manera de ver con mi parte espiritual me ha permitido integrarme mejor en armonía con mi cuerpo energético, emocional y físico. Así es, y cuando yo decía que en este momento ya como mi camino de religiosidad, porque creo que son las bases con que la mayoría de personas desde la infancia crecimos, desde una religión, se dieron muchas bases y a su vez esas bases generaron unas creencias, ya sean expansivas o limitantes. Ya ha sido un proceso transformarlas y resignificarlas, porque desde ahí también he evidenciado que se generan, o por lo menos han llegado a consulta, uno de los sentimientos que más predomina en el ser humano y es la culpa. Entonces, más allá de generar un juicio de valor o no, mi llamado hoy y mi motivación es a que exploren esa manera, como tú dices, universal de tener un contacto con lo supremo. Y eso se siente en una persona cuando vive de una manera ecuánime y coherente. ¿Por qué? Pues porque quien sufre hace sufrir y de alguna manera la culpa genera ese sufrimiento. Y cuando no vive en la culpa, pues la culpa genera miedo. Y el miedo a su vez genera frustración y rabia. Entonces eso desencadena un montón de cosas que no nos permite ser felices, que finalmente creo yo que es el propósito de vida del ser humano. Esa es la invitación que quiero dejarles con estas palabras. Dentro de ellos hay un libro muy interesante que pienso que podría ayudar mucho y es Conversaciones con Dios 1. Es uno de los libros que puede transformar esa manera de relacionarnos con el camino espiritual. La parte religiosa es completamente respetable, pero tiende, a mi manera de ver, a generar diferencias. De hecho, ha generado hasta guerras en nombre de Dios. La parte espiritual une, es una manera de conectarnos, o sea, de expandir esa conciencia de amor, del deseo de que todas las personas estén bien,
de esa intención genuina del corazón de ser amable con las demás personas y con uno mismo. Y al mover esa parte espiritual desde esa perspectiva, es una perspectiva universal que no difiere, no separa y no divide, correcto. No divide porque no hay como un punto que genere esa división. Yo diría que hay una universalidad en que todos queremos ser felices, en que todos queremos alejarnos del sufrimiento, en que todos queremos tener paz en nuestra vida. Y si nos pegamos de esa universalidad desde nuestra perspectiva espiritual y conectamos con nuestro corazón, con ese ser supremo, con eso en lo que creamos, y desde ahí, desde esa perspectiva, le enviamos esos mismos deseos a otras personas, no hay un punto de diferencia, de divergencia, sino es un punto de convergencia. Entonces, con eso tampoco voy a decir que las religiones son malas, ni mucho menos. De hecho, nos casamos por la religión católica, tenemos muy buenas relaciones con sacerdotes de la religión católica, así como con personas que practican el budismo. Eso es lo bonito de la parte espiritual, que te puedes integrar y bajar barreras frente a muchas de estas diferencias. Ahí, como para complementar eso que estás diciendo, creo que a muchas personas el tema de la oración, de ir a una Eucaristía, puede ser un factor protector. Porque a mi modo de ver, en muchas ocasiones generar esa religiosidad desde la culpa, desde el pecado, pues puede generar esas condiciones de salud que a veces, pues por unas emociones que están detrás de eso y que finalmente el cuerpo las manifiesta. Pero en muchos casos, sobre todo cuando ya son personas muy adultas, pues la Eucaristía, la oración, hace parte de un factor protector. Y es una forma de meditación. Nosotros, para contarles como una experiencia, cuando nos empezamos a entrenar como profesores de mindfulness y compasión para la salud, pertenecíamos a un grupo de la religión de la Iglesia Católica, un grupo de parejas, de matrimonio. Y nos dimos cuenta que no se nos veía con buenos ojos el hecho de que estuviéramos haciendo eso, porque lo llamaban algo de la nueva era. No sé de dónde sacan finalmente esos argumentos, no voy a entrar a juzgarlos, pero como igual este podcast se trata de nuestra experiencia de vida, eso nos llevó a nosotros también a alejarnos de ese grupo. Fue una de las motivaciones que nos llevó a dar un paso al costado, a decir, bueno, es que hemos encontrado en esto que estamos aprendiendo una manera de respetar y honrar nuestro cuerpo, porque en la meditación hacemos eso, agradecemos por nuestros pies, por nuestras manos, por nuestra respiración, por nuestros órganos internos, trabajamos desde la amabilidad y entrenamos la amabilidad, la gratitud, la compasión, la aceptación, cosa que no riñe para nada a mi manera de ver con la religión, pero que desde la religiosidad, como lo ven algunas personas, empezó a generar juicios. Y bueno, también te dicen que cuando te metes al bosque hay que aprender a lidiar con los mosquitos. Bueno, son cosas que finalmente iban a pasar. Ahí van a estar los juicios, las críticas, las miradas. Y entonces, para aprender a lidiar, tú dices, bueno, esto finalmente siento que no correspondo aquí, a este punto, y decidimos hacernos a un lado, a pesar de que veníamos haciendo un camino en el que nos sentíamos muy a gusto, del cual dejamos algunas personas que llevamos igual también en el corazón y con las cuales todavía compartimos con algunas de ellas. Decidimos dar un paso al costado y seguir aprendiendo de esa situación, que a su vez me ha ayudado también a bajar las barreras y a seguir con esa mente de principiante y sin juicios, a ver mi carrera profesional y a ver la relación como otras personas me miran a mí, porque ahí también hay mosquitos. Cuando yo decidí dar ese paso de dejar de hacer anestesia y dolor de la manera convencional, empiezan todos esos bzz, 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 tantos mosquitos a susurrar. Y cada vez el bosque es más bonito y los mosquitos son más. Son más, pero como que cada vez te aprendes a lidiar con ellos, a lidiar no necesariamente a pelear ni que signifiquen un estorbo para ti, sino que aprendemos a movernos frente a eso, o sea, a disfrutar del bosque con todo lo que tiene a su alrededor, incluyendo los mosquitos, pero ya sabemos que van a estar ahí.
esos juicios, esas críticas, esas miradas, esas inconformidades siempre van a estar ahí manifiestas. Entonces, en nuestra experiencia sucedió eso, lo cual no nos ha alejado, o sea, no fue digamos que un punto de ruptura frente a nuestras creencias. Yo cargo mi escapulario, creo en la Virgen María, creo en Dios. Me gusta celebrar en diciembre el nacimiento del Niño Dios y pues todo el concepto bonito que a mi manera de ver trae espiritual la Navidad. Y lo disfruto mucho en familia. Entonces, eso no me alejó, por supuesto, del todo de esos componentes, pero me ayudó a verlo de una manera diferente, con la que hoy me siento mucho más cómodo, viéndolo desde esa perspectiva más espiritual y mucho más amplia. Y sí, y no tan religiosa, como no tan ese concepto humano, porque como humanos igual vamos a tendernos a equivocar. Y en cualquier religión, diría yo que quizá en todas las religiones en las que el factor humano está incluido, pues se deben haber cometido errores, se deben haber cometido en nombre de esa religión algunas cosas que a los ojos de hoy quizá no estaban tan bien vistas. Entonces, cuando quitamos ese factor humano y nos quedamos con ese factor espiritual, divino, más amplio, bajamos esas barreras y nos permite generar mucha más unión. Queremos dejarles este mensaje de amor incondicional, de meta, de bondad amorosa. En este corto, ha sido creo que uno de los episodios más cortos, pero más allá de eso, simplemente contarles nuestro punto de vista, compartirles, darles esa recomendación de ese libro, Conversaciones con Dios 1. También hay uno muy bonito de Joy Dispenza que se llama Deja de ser tú, donde también en ese camino espiritual pueden encontrar opciones que sumen, independientes si perteneces o no a una religión. Creo que la apertura y la flexibilidad hacen parte de la vida para no generar sufrimiento. Entonces acá les compartimos este punto de vista, les esperamos que les sea útil, que lo complementen con el que ustedes tienen o simplemente que si no resuenan, pues no pasa nada. Hace parte también de esta humanidad compartida en la que, como dices tú, todos queremos ser felices y estar libres de sufrimiento. Reemplazar la palabra culpa por responsabilidad es algo que también recomendamos. Incluso en la alimentación muchas personas, bueno, ¿y cómo te fue haciendo los cambios de alimentación que yo muchas veces les propongo a los pacientes? Bueno, muchas no siempre realmente. Y no, pues bien, en general bien, pero sí cometí un pecado, un pecadito. El fin de semana pequé. Y me siento súper culpable. Y eso genera culpa. La idea aquí en estos procesos de cambio en los que yo acompaño a las personas y les motivo, les digo, bueno, no vamos a meter esa palabra, porque esa palabra tiene ese concepto, esa culpa tiene ese concepto de pecado, ese concepto de peso. Quitar ese concepto de ese peso, de esa culpa, sino más bien tener, bueno, ¿qué responsabilidad me cabe a mí frente a eso? Realmente me trae soluciones. La culpa simplemente es echarme una carga encima y más si te lo repites por tu culpa y por tu culpa y por tu culpa te repites eso, es echarte esa culpa y ese peso encima. No ves una solución. Si al contrario dices, bueno, ¿qué grado de responsabilidad tengo yo frente a esa decisión, frente a esa situación? Eso te genera soluciones y caminos. Eso es lo que yo le planteo a las personas. Vamos a cambiar la culpa por la responsabilidad, lo cual va a traer un cambio de pensamiento. El cambio de pensamiento va a traer un cambio de decisiones. Las decisiones traen acciones y las acciones traen resultados. Entonces, ánimo a cambiar esa palabra culpa y pecado por responsabilidad. Y desde ahí llevar unos cambios de hábitos de vida saludables van a ser mucho más fáciles y eficientes porque la mente funciona de una manera también distinta. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo, chao.